Bienvenidos. Primer libro de Crónicas, capítulo 12, verso 32, dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. ¿Lo pueden leer conmigo? De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Palabra de vida y poder. El poder de la palabra para cambiar el mundo. Basado en este texto vamos a reflexionar bajo el tema entendiendo los tiempos. Entendiendo los tiempos. El tiempo narrado en primer libro de Crónicas, capítulo 12, pues era un tiempo de trastornos y cambios para Israel. Israel estaba experimentando una transformación por las circunstancias que se estaban presentando con sus líderes políticos, es decir, con sus reyes. Saúl se había suicidado en el campo de batalla. David había sido ungido rey, lo que de hecho podía originar un tiempo de tensión en Israel, ya que Saúl, en su odio contra David, había puesto a muchas personas en contra de David. Quizás el mismo David no sabía qué hacer. Pero dentro de los que comenzaron a apoyar a David como parte de su ejército, y esa es la bendición que él tuvo, estaban los valiosos hijos de la tribu de Isaacar. Dice la Biblia, 200 de los cuales eran entendidos, como dice el texto de primer libro de Crónicas, capítulo 12, verso 32. Eran entendidos o expertos en el conocimiento de los tiempos, pero no solo eso, que sabían lo que debían hacer. O sea, ellos le daban una lectura correcta a lo que estaba sucediendo, a los acontecimientos políticos, sociales que ocurrían en Israel, y luego sabían qué hacer y cómo actuar. Porque puede suceder que alguna de las tres cosas no se den. Que una persona, un grupo de personas no se dé cuenta de lo que está sucediendo, y mucho menos qué hacer y cómo actuar. Pero hay otros que se dan cuenta que está sucediendo algo, que están sucediendo cosas, pero no saben ni qué hacer ni cómo actuar. Sucede a veces en el campo, en el terreno de nuestra familia, de nuestro hogar, de nuestro matrimonio. Suceden situaciones difíciles que se salen de lo normal, porque todo hogar vive algunas tensiones, algunas dificultades y algunas necesidades. Pero a veces le sucede, a los hogares circunstancias que se salen de lo normal. Y lastimosamente, en este caso, algunos padres no se dan cuenta de lo que está sucediendo. O pretenden más bien ignorarlo. Porque es una de las maneras de reaccionar también, ignorar. Como el avestruz, meter la cabeza allá en el hueco para no mirar lo que está pasando. Pero hay otros que sí se dan cuenta que en el hogar están sucediendo cosas terribles. En los hijos. El problema es que a veces no sabe ni qué hacer ni cómo actuar. Pero aquí es mucho más grande porque era de una nación. Las circunstancias eran difíciles. Entraban en un proceso de transición política ante la muerte de Saúl. Pero eso no era fácil para el rey David. Y él necesitaba actuar con sabiduría. Y Dios le proveyó 200 hombres que sabían, que conocían, que eran entendidos en las cosas que estaban pasando y sabían qué hacer y cómo actuar. El asunto, hermana y hermano, y hablo a la iglesia, es que nosotros también tenemos que leer, en este caso, las señales de los tiempos. Para nadie es un secreto ya, incluso para aquel que mínimamente conozca la Biblia, que estamos viviendo tiempos difíciles. Que estamos viviendo tiempos peligrosos, que se percibe que algo va a pasar y no es algo bueno, por la condición moral, social del mundo, por la maldad, por el pecado. Y nosotros, como conocedores de la Biblia, que tenemos el Espíritu Santo, que la Biblia nos ha dicho que tenemos la mente de Cristo,
nosotros también tenemos que leer las señales de los tiempos, sobre todo nosotros, porque sería triste que nosotros, conocedores de la palabra, insisto que tenemos al Espíritu Santo y que tenemos la mente de Cristo, no le demos lectura correcta a lo que está sucediendo en el mundo actualmente. No nos puede pasar a nosotros, hermanas y hermanos, lo que le pasó a los líderes religiosos de Israel. ¿Qué les pasó? Vamos a mirarlo. Vamos a Mateo capítulo 16. San Mateo capítulo 16, verso 1 al 3. Dice, vinieron los fariseos y los saduceos para atentarle. ¿A quién? A Cristo. Y le pidieron que les mostrase señal del cielo. O sea, algo espectacular. Supuestamente para ellos creer. Mas él, el Señor, respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, es decir, está rojo y no hay nubes, y eso significa que va a haber buen tiempo, como lo hacemos nosotros, ¿verdad? Me imagino que usted esta mañana se levantó y miró para arriba y dijo, bueno, esto está despejado, no va a llover, voy a ir al culto. Sí, porque algunos dependen del tiempo para venir a la iglesia, ¿verdad? Si llueve, no, estoy malito. Sencillo, usted simplemente mira arriba y ve que está despejado, no va a llover. Eso era lo que le estaba diciendo el Señor a esta gente. Entonces reitero el versículo 2, mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decid buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles o el cielo está rojo y está nublado. Es decir, va a llover. Mira lo que le dice el Señor, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Hipócritas, que saben de manera sencilla cuándo va a llover mirando el cielo, pero no se han dado cuenta las señales que yo les he mostrado, que evidencian que yo soy el Cristo. Nos damos cuenta que los fariseos y saduceos no podían leer las señales de los tiempos. Estaban pasando por alto algo claro y obvio. Jesús, el Mesías prometido desde la antigüedad, estaba en medio de ellos y no se habían dado cuenta. O mejor, no habían querido darse cuenta porque no quisieron creer en él. Todo confirmaba que Jesús era el Mesías prometido desde el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento tenía señales claras y contundentes que identificaban al verdadero Mesías. Aparece el Mesías como lo había prometido las escrituras del Antiguo Testamento. Hizo milagros en medio de ellos, sanó enfermos, libertó cautivos, resucitó muertos, y sin embargo no creían en él. Por eso el Señor les está diciendo, ¿qué más señales quieren? ¿Qué más les voy a mostrar? Si he estado en medio de ustedes sanando enfermos, libertando cautivos, haciendo milagros, haciendo cosas grandes, y ustedes no se han dado cuenta y no me han querido reconocer como el Mesías. Por eso le dice, hipócritas. ¿Sabe que me parece algo interesante? Y es bueno mirarlo, la comparación que hace el Señor. Les dice, ustedes pueden mirar el cielo y se dan cuenta si va a llover o si no va a llover. Es sencillo. ¿Sabe que era muy sencillo? Y ese es el mensaje. Era muy sencillo darse cuenta que Jesús era el Mesías prometido. Era muy sencillo. Era solamente mirar sus enseñanzas, su vida, sus milagros, y darse cuenta que él era el Mesías prometido. Pero ellos no se habían dado cuenta, o más bien reitero, no quisieron darse cuenta porque no quisieron creer en él. Y hay un dicho muy real que dice que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Amén. Ahora, hermanas y hermanos, de igual manera, la Biblia nos dice a nosotros hoy, escuche esto, que habrá señales que evidenciarán que el fin del mundo está cerca, que el rapto de la iglesia está cerca y que la segunda venida de Cristo está cerca. Amén, hermanas y hermanos. Jesús había dado señales más que contundentes. Y el Señor dijo, yo no le voy a decir el día ni la hora en que el Hijo del Hombre va a venir sobre esta tierra, pero sí le voy a dejar señales para que ustedes se den cuenta que mi venida está cerca. Y hermanas y hermanos, se lo voy a decir con toda sinceridad y con toda claridad. Estamos viviendo en los últimos días porque las señales se están
evidenciando de manera clara todos los días, casi que todos los días. Solo usted prender el televisor y ya hay señales que evidencian que la venida de Cristo es inminente, que se acerca el rapto de la iglesia, que se acerca el juicio de Dios sobre esta tierra. ¿Cuántos bendecimos el nombre de Cristo para siempre? Vamos al libro de San Mateo capítulo 24, por favor. San Mateo capítulo 24, para que usted lo corrobore. Vamos a leer desde los primeros versículos. Dios es bueno. Gloria a Jesús, a Él sea la gloria. Dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron a Él sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo Él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Está hablando de la destrucción de Jerusalén y del templo que sucedió en el año 70 después de Cristo por el general Tito. Él estaba hablando, le estaba anticipando eso. Verso 3: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, muéstranos cuándo serán estas cosas, es decir, la destrucción del templo. ¿Qué señal habrá de tu venida? O sea, del rapto de la iglesia, la segunda venida del Señor, y del fin del siglo o del fin del mundo. Muchas personas han hecho esta pregunta a lo largo de la historia. Y este capítulo, hermana y hermano, amiga y amigo, nos da señales del regreso de Cristo. Por eso quiero volver a recordar eso, porque esto ya lo había enseñado hace poco en otra serie de enseñanzas. Pero es necesario que de manera frecuente recordemos, para que usted y yo le demos una lectura correcta a lo que está sucediendo y sepamos qué hacer y cómo actuar con base a lo que estamos viendo nosotros del cumplimiento fehaciente de la bendita y santa palabra del Señor. Entonces permítanme en esta mañana volver a recordar algunas de estas señales, porque son tan evidentes que se ven, reitero, casi todos los días. En primer lugar están las señales de las guerras y los rumores de guerra. Vamos a San Mateo capítulo 24, el mismo que leíamos, pero ahora vamos al versículo 6 y versículo 7. Señales de que el fin del mundo se acerca. No me mire raro, porque eso lo dice la palabra, no lo estoy inventando yo. Porque nosotros los cristianos ahora nos miran raros, como gente rara, porque enseñamos lo que dice la Biblia, la palabra del Señor. Y el asunto es que la Biblia ha demostrado que es la verdad. Mire lo que dice la Biblia, como lo muestra aquí en Mateo 24, 6 al 7, las señales de las guerras y los rumores de guerra. Dice: oiréis de guerras y rumores de guerra. Solamente voy a mencionar estas dos por ahora. Y oiréis de guerras. Usted y yo sabemos que hay muchos conflictos actualmente en el mundo. Por ejemplo, en el Oriente Medio, en África y en otros países del mundo hay guerra. Pero la Biblia menciona otra cosa, o el Señor mencionó otra señal, dice: y rumores de guerra. Si usted escucha noticias o ve noticias, como sé que lo hace, el pasado viernes 9 de septiembre las noticias registraron que Corea del Norte hizo detonar una cabeza nuclear de 10 kilotones que produjo un temblor de 5.3, produciendo una gran tensión en el mundo. Amén. Eso se llama rumor de guerra. Porque a Corea del Norte nadie lo puede parar. No han valido las sanciones de la ONU, no han valido advertencias, no han valido que Estados Unidos le diga esto y aquello, que Rusia le diga esto y aquello. No ha valido nada. Y está en una carrera armamentista impresionante. Hizo detonar una bomba, una cabeza nuclear de 10 kilotones que produjo un terremoto. Hermano, rumor de guerra, y se están reuniendo a ver qué hacer, porque ya no vale, ya se colmó la paciencia de las naciones del mundo con Corea del Norte. ¿Sabe cómo se llama eso? Rumor de guerra. Y la Biblia dice: esos son señales del fin. El fin se acerca. Verso 7: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares.
Sabemos que las guerras han sido una realidad a lo largo de la historia. Sin embargo, en nuestro tiempo hay mucho más guerras y más mortíferas que antes. Esa es una realidad. Segunda señal, para ir avanzando y decantando este tema. Tenemos las señales en la naturaleza, que ya lo leí, pero lo vamos a recordar. Mateo 24:7. Pero porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y luego vamos a Lucas 21:25. Señales del fin. Solamente estoy leyendo los textos que tienen que ver con eso, pero sería bueno que usted leyera el contexto, es decir, el capítulo entero, para que se dé cuenta de la realidad de lo que estamos hablando nosotros, la realidad de la palabra. Lucas 21:25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Hoy tenemos hambrunas causadas por inundaciones y sequías, pero además la humanidad es testigo de una cantidad de enfermedades y pestes que nunca antes se habían visto. Por la Biblia sabemos que muchas de ellas son consecuencias del pecado, como por ejemplo el SIDA, no lo podemos desconocer. Por otro lado, hoy se registran más terremotos, más violentos, como nunca antes en la historia de la humanidad. Es más, ya es tan común los terremotos que ni nos damos cuenta. Pero la semana pasada tembló en más de 4 o 5 países del mundo. En 2 semanas ya llevamos terremotos en varias partes del mundo. Esa señal usted la lee y le pasa desapercibida, desconociendo que es el cumplimiento de la palabra, señales del fin. Hay otra señal muy importante que lleva años cumplida, lleva exactamente 68 años de cumplida. Y el Señor la dejó como señal de que su venida estaba cerca. Vamos a la Biblia, Mateo capítulo 24, por favor. Versos 32 y 33. De la higuera es el pueblo de Israel, la nación de Israel. De la higuera, aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Escuche lo siguiente. Israel es comparado en la Biblia de manera metafórica con una higuera. Israel fue dispersa por todo el mundo y se acabó como nación. Es lo que se llama la diáspora. Como nación no existía Israel. La higuera estaba seca, se había muerto. Bueno, muerto no tanto, porque muerto es desaparición aquí, pero no, estaba seca. Pero el Señor dijo que un día esa rama, esa higuera florecería, brotarían las hojas, y eso indicaría que el verano o la venida de Cristo estaba cerca. Por eso dice en el versículo 33, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Y sabe Israel cuándo fue formada como nación? El 14 de mayo de 1948, hace 68 años. Hace 68 años se cumplió una señal importante. La formación de Israel como nación en la ONU fue aceptada como nación, que la han tratado de destruir, que los árabes han dicho queremos destruirla. Y ahí está una nación que es más pequeña que el departamento del Quindío, creo. Es una nación chiquitica, pero poderosa en el mundo, porque es la nación de Dios. La han querido destruir y no han podido destruirlo. Y hay gente que se ha metido con Israel porque la ignorancia es atrevida. Se han metido con Israel, presidentes se han metido con Israel a maldecir a Israel. Búsquelo para que se dé cuenta. Porque el Señor le dio una promesa a Israel: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. ¿Cuántos bendecimos el nombre del Señor, hermana y hermano? Pero hermana y hermano, una de las señales que más evidencia que Jesús está cerca, ya de hecho estas son fuertes. Estamos escuchando de guerras, rumores de guerra, pestes,
Ya no hay servicios de salud en el mundo que aguanten tanta gente enferma, y el ejemplo es de Colombia, además de la corrupción que hay en este país en la parte de la salud. Pero hay otro hecho real, y es que hoy en día hay gente más enferma que antes, de enfermedades que antes no se veían. ¿Sí o no? Cumplimiento de la palabra. No solo eso, terremotos en diferentes lugares del mundo. Se está demostrando que lo que dijo el Señor en Mateo 24, léaselo todo por favor en su casa, que es importante. Lo que dijo el Señor se está cumpliendo al pie de la letra. Y de hecho, la que yo mencionaba, que es una que es contundente, que es la nación de Israel. La higuera reverdeció desde 1948, pero hay otra muy fuerte hoy que la estamos viviendo y palpando nosotros. Y es la señal del aumento de la maldad y el pecado en el mundo. Vamos a San Mateo capítulo 24, el mismo capítulo 24 de hecho. Verso 37 al verso 39. Hermana y hermano, Cristo viene pronto. Amiga y amigo, Cristo viene pronto. El fin se acerca sobre esta tierra. La Biblia lo describe, Apocalipsis lo describe, la Biblia lo describe. Verso 37, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea, el Señor nos deja una referencia. Como era la condición de la humanidad en los días de Noé, así va a ser la condición de la humanidad cuando Cristo venga, cuando el Hijo del Hombre venga. Aquí se refiere a Cristo con el título del Hijo del Hombre. Dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron, es decir, no leyeron, no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Y mire cómo remata este versículo 39. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Nos damos cuenta que estos versículos el Señor enfatiza en primer lugar la extrema maldad que había en los días de Noé, como lo evidencia Génesis capítulo 6 versículo 5. Vamos hasta allá. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Le parece conocido eso? ¿Le parece como algo que estamos viviendo hoy? ¿Ve? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Imagínense si el Señor decía eso en ese tiempo, donde no había televisión, donde no había cine, donde no había medios de comunicación, donde no había internet, donde no había la cantidad de gente que tenemos y la cantidad de pecados y de maldades que se comete hoy. La pregunta es, ¿qué dirá el Señor de nuestros días? Imagínense, hermano, es que la diferencia es grande. Estamos hablando de los antidiluvianos, que se imagina uno, no tenían la mente tan corrompida como tiene la gente hoy. Y estoy hablando la verdad, aunque le suene extraño y feo a usted. No tenía la mente tan corrompida. Imagínese, permítame que en su cabeza usted pueda hacer esa reflexión. Le invito, ¿qué pensará el Señor de la gente de hoy en día? Porque mire lo que dice, reitero, Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Esa palabra mucha, ¿por qué la cambiaríamos hoy? Yo creo que no hay sinónimo, hermano. Porque la verdad estamos viviendo tiempos terribles, corrompidos. En el área sexual, se los he dicho infinidad de veces, en el área sexual la gente comete aberraciones impresionantes, hermano. Peor que los animales. Dice, vuelvo a repetir, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es decir, esta gente de los días de Noé de los días de Noé se la pasaba pensando en hacer lo malo y solo lo malo. Se levantaban cada día pensando, ¿qué maldad voy a hacer hoy? ¿Con quién otro me acuesto hoy? ¿Qué otra barbaridad voy a hacer hoy? ¿Qué otra película de pornografía voy a ver hoy? ¿Qué otro desorden voy a hacer hoy? Hermano, la Biblia es la palabra de Dios y cómo habla de manera contundente, hermano, y de manera clara. ¿Cuántos bendecimos el nombre del Señor? Pero también en estos versículos de Mateo 24 el Señor enfatiza algo importante que quiero resaltar. Era la preocupación que tenían estas personas por las cosas mundanas de la vida. Vamos otra vez a Mateo capítulo 24, verso 37 al 39, por favor. Dice, más como en los días de Noé, así será, así
será los tiempos de la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo. ¿Es malo comer? ¿Es malo beber? ¿Es malo casarse? Ese no es el mensaje, ya se lo voy a decir. Y dado en casamiento. Es decir, la gente en los días de Noé solo se preocupaba por las cosas de la vida diaria y estaban totalmente indiferentes a las cosas de Dios. Dice el Señor que estaban comiendo, bebiendo y casándose, que son actividades legítimas. Cuando el juicio cayó de repente, aunque habían recibido advertencias de Noé y del arca misma, sin embargo, se mantuvieron indiferentes a las cosas espirituales y por eso fueron barridos inesperadamente por el diluvio en medio de sus actividades diarias. Por eso termina, y leo otra vez el versículo 38. Porque como en los días de Noé antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, verso 39, y no entendieron, es decir, no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Pero mire cómo remata el Señor: así será también la venida del Hijo del Hombre. Así será. La gente ocupada en sus cosas. No hay tiempo para Dios. No hay tiempo para orar. No hay tiempo para leer la Biblia. No hay tiempo para venir a la iglesia. No hay tiempo para predicar la palabra. Eso no es lo más importante para mí. Lo más importante son mis amigos, la casa. Es que yo necesito hacer esto. Es que yo tengo que hacer vuelta. Es que hoy el día domingo es el día de descanso. Es que estoy muy cansado. La gente ocupada en las cosas de la vida. Y la casa se le está cayendo, el mundo se está cayendo alrededor de él y no le están dando la lectura correcta a lo que está pasando. Aquí hay un problema serio, que es lo que nos está advirtiendo la palabra del Señor. Un problema serio en la gente. La gente no quiere saber de Dios, solo busca de Dios cuando lo necesita, cuando, como yo he dicho infinidad de veces, tiene el agua al cuello. Es la única manera en que la gente se acuerda que existe Dios. Cuando no puede dormir en las noches, cuando anda desesperado, cuando los problemas lo tienen desesperado, cuando hay una amenaza de meterlo a la cárcel, cuando hay una amenaza de perder una casa, de perder la familia, solo así se acuerda que existe Dios. Espero que no sea el caso suyo. La gente no le quiere dar importancia a las cosas de Dios. Es más, quieren sacar a Dios de sus vidas. ¿Sabe por qué no quiere saber de Dios? ¿Sabe por qué no quiere saber de la Biblia? ¿Sabe por qué no quieren utilizar la Biblia? Porque la Biblia nos dice la verdad, porque la Biblia nos desnuda, porque la Biblia nos descubre, porque la Biblia nos dice: usted es un pecador, adúltero, fornicario, homosexual, mentiroso. Eso lo dice la Biblia, la palabra del Señor, y no les gusta que la Biblia le diga la verdad. Aleluya, yo siento la presencia de Dios, hermana y hermano. Quieren sacar a Dios de sus vidas. No quieren saber de Dios. Por eso no utilizan la Biblia. Por eso no invocan al Dios del cielo. Porque la Biblia descubre el corazón del hombre y nos dice cómo somos. Nos muestra nuestra real condición. Porque nosotros tendemos a pensar muy bueno de nosotros. Yo soy muy bueno, ¿qué malo tengo yo? No, yo soy muy bueno. Y el Señor dice: no hay justo, no hay bueno, ni siquiera uno. Por eso necesitamos de la gracia y de la misericordia del Señor. ¿Cuántos bendecimos el nombre de Cristo para siempre, hermana y hermano? Dele otro fuerte aplauso al que vive. Aleluya. Pero escuche, la Biblia dice que eso no solamente pasó con los que habitaban en los tiempos de Noé. Hay otra referencia que utiliza el Señor. Eso también sucedió con los habitantes de Sodoma y de Gomorra. Vamos a la Biblia, Lucas capítulo 17, por favor, señales del fin. Lucas 17, 28 al 30. Está hablando Jesús. Estas son palabras de Jesús. No son palabras de Lucas, de Mateo, de Pedro. Son palabras de Jesús. Asimismo, como sucedió en los días de Lot. Y vuelvo a repetir: comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban.
Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Mire cómo remata el verso 30. Así será en el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Mire cómo el Señor lo relaciona y dice, es que así va a ser los días en que el Señor venga por la iglesia, en que el Señor derrame su juicio sobre esta tierra. Así va a ser, como en los días de Lot. Para nadie es un secreto que una de las características de estos días, es la decadencia casi total de las normas morales, sobre todo en el área sexual. Por ejemplo, hoy es normal para la gente la promiscuidad sexual, es decir, y menciono dos pecados, la fornicación y el adulterio. O sea, la relación sexual entre personas solteras o la infidelidad conyugal. ¿Verdad? Eso no es ningún problema para algunos, acostarse con la una, con la otra, con el uno, con el otro. No hay problema. Eso se llama en la Biblia fornicación. Cuando uno tiene relaciones con alguien y no se ha casado. Amén. ¿Cuántos bendecimos el nombre del Señor? Al nombre de Cristo. Pero también se ve mucho la infidelidad conyugal. Hombres y mujeres que se han casado delante de un notario, delante de un pastor o delante de un cura y han hecho promesas de fidelidad, te seré fiel, han hecho un pacto, un compromiso. Te seré fiel en las buenas y en las malas, perdón, en enfermedad y en salud, en riqueza y en pobreza, hasta que la muerte los separe. Pero se le aparece una escoba con pelo y un trapero con pelo y de una vez se va detrás de ella. Y no les importa el pacto que hicieron, no les importa los hijos, no les importa la familia. Hay que hablar la verdad porque estos son los tiempos que estamos viviendo hoy en día, hermanas y hermanos. Al nombre de Cristo. Pero también, por otro lado, y escuchen lo que le voy a decir, estamos asistiendo como nunca antes a una exaltación, promoción y glorificación de la homosexualidad. Por los medios de comunicación, por los reality shows, pero sobre todo por los políticos, incluidos los políticos de este país, que sin ningún temor de Dios y sin ningún principio moral, bajo la excusa de la discriminación, pretenden promover, legalizar y ahora imponer una agenda homosexual en nuestro país y sobre todo a nuestros hijos la llamada ideología de género, que nos las quieren meter a como dé lugar. Eso eran los tiempos de Sodoma y Gomorra. Acuérdese la historia, léala si no se acuerda. ¿Cuál fue el mayor pecado de Sodoma y Gomorra? La homosexualidad. No lo digo yo, lo dice la palabra, este sagrado libro. Y no estamos discriminando a nadie, porque ahora cualquiera que hable, entonces está discriminando. No, hermano, amamos a todos los pecadores, pero aborrecemos el pecado, cualquier pecado. De igual manera hablamos en contra de la pornografía, en contra del adulterio, en contra de la fornicación, porque es pecado delante del Señor y lo seguimos diciendo, es pecado delante del Dios del cielo. Y estamos asistiendo como nunca antes a una promoción, a una glorificación y a una exaltación. Y ahora hasta nos quieren imponer en las leyes que le enseñemos a nuestros hijos que ellos no nacen niños ni niñas. Nos quieren obligar y en el nombre de Jesús no lo aceptamos, no lo permitimos. Nosotros educamos a nuestros hijos y les enseñamos los principios de la palabra del Señor. Les enseñamos el temor de Dios. Les enseñamos lo que dice la Biblia, la palabra del Señor. ¿Cuántas bendecimos el nombre de Cristo para siempre? Y no sé qué va a pasar, pero vamos a hacerlo, hermano. No vamos a permitir que a nuestros hijos les enseñes cosas que van contra la Biblia, contra la palabra del Señor. Y no digo de hacer nada malo, porque el cristiano jamás usará la violencia para nada. Pero sí no vamos a permitir en el nombre de Jesús que en las escuelas le enseñen a nuestros niños que ellos no son niños, que ellos no son niñas. Que eso lo aprenden en el transcurso de la vida. Póngase falta a ver si usted es niña o es niño. Usted decide, papito, usted decide, mijito. No. Varón y hembra los hizo, dice la palabra del Señor.
¿Cuánto lo ratificamos? Varón y hembra los hizo, dijo el Señor. Al nombre de Cristo damos gloria, hermano. El Señor sea digno de gloria. Un reconocido homosexual norteamericano dijo: sodomizaremos a sus hijos como símbolo de su enfermiza masculinidad. Les lavaremos el cerebro en las escuelas, en sus seminarios y hasta en sus grupos juveniles. Hermanos, definitivamente esta es una señal clara de que la venida de Cristo está cerca, de que Cristo viene pronto. Y esa era precisamente la condición del mundo antes del diluvio y antes de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Vamos a mirarlo. Génesis capítulo 6. Mira la condición del mundo. Génesis capítulo 6, verso 11 al 13. Y se corrompió la tierra delante de Dios. ¿Qué dice? Se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne, es decir, toda persona, había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser. He decidido, debido a la maldad de la gente, dijo Dios, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Iglesia, señales que evidencian que el fin sobre este mundo, sobre esta tierra se acerca. Que el rapto de la iglesia es inminente. Señales que nosotros tenemos que leer, que darnos cuenta. ¿Sabe cuál es el problema de lo que a veces a mí me preocupa? Es que a veces en la iglesia hay tanta indiferencia respecto a lo que está pasando, respecto a lo que está sucediendo. Hay tanta indiferencia que incluso mientras están sucediendo las señales de manera clara, cristianos, conocedores de la palabra, viviendo una vida de pecado, desagradando a Dios, haciendo cosas ocultas, haciendo cosas que a Dios no le agradan, viviendo una doble vida. Estoy hablándole a la iglesia del Señor. Indiferentes, una indiferencia espiritual que sorprende, que abruma, que preocupa y, por qué no decirlo mucho más allá, que desespera. Porque si Cristo viniera y los encontrara así, se irían a quedar. Hay un incidente que yo mencioné hace poco, que es un ejemplo de lo que a veces pasa con algunos cristianos mientras las cosas están sucediendo. Mientras el mundo se está despedazando, hay una indiferencia tal, insisto, que continúan en sus pecados como si no estuviera pasando nada. Hay un incidente terrible que hace poco mencioné, que está en el libro de Números capítulo 25, versos del 1 al 8. Número 25. Dice la palabra: moraba Israel en Sitín, y el pueblo, es decir, los hombres de Israel, comenzaron a fornicar, a acostarse con las hijas de Moab, que estaba prohibido por Dios. El Señor dijo: no se me relaciona con ninguno, no se acueste con nadie que no sea de Israel, porque esas personas, esas mujeres, esos hombres practican idolatría. Yo no quiero que ustedes se contaminen. Estaba prohibido por Dios. Pero dice la palabra que ignorando la palabra, ignorando el mandato de Dios, el pueblo, es decir, los hombres, comenzaron a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. ¿Sí ve? Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, un dios, un ídolo. Y el furor de Jehová, la ira de Jehová se encendió contra Israel. Verso 4. Y Jehová dijo a Moisés: toma todos los príncipes del pueblo. Mire, gente importante del pueblo se dejó contaminar. Principales, líderes del pueblo. Dice: toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol. Y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos que de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y aquí, pero mire lo que viene. Mientras estaba sucediendo esto, he aquí un varón
un muchacho, un hombre de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban a la puerta del tabernáculo de reunión, pidiéndole a Dios misericordia, diciéndole: Señor, por favor, perdona a este pueblo. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó, es decir, los atravesó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. En medio de una situación tan delicada, uno de ellos, como si nada, fornicando con una muchacha a los ojos de Moisés y a los ojos de todo el pueblo, como si no le importara absolutamente nada. Y aunque es un hecho extremo y exagerado, puede de alguna manera estar pasando con algunos cristianos, que la situación del mundo, que es inminente, se los advierto, iglesia, es inminente una persecución contra la iglesia. Es inminente en este país, a través de las leyes, una persecución contra aquellos que profesamos la fe cristiana, porque somos una piedra en el zapato para esta sociedad corrompida que todo lo acepta y que todo lo permite. Y qué triste que estemos viendo situaciones que están pasando de manera terrible y haya cristianos totalmente desatendidos, como si no estuviera pasando nada, sin oración, sin vida espiritual, sin santidad, queriendo conseguirse otra mujer, queriendo hacer negocios sucios, olvidándose de la casa del Señor. Qué lamentable, y es una palabra de advertencia que luego voy a ratificar más. Todas estas señales inequívocas, todas estas son señales inequívocas que la venida del Señor está cerca y el fin del mundo es inminente. Todo esto nos deja un mensaje hoy a nosotros. Tenemos que reconocer, tenemos que entender que estamos viviendo, iglesia, escúcheme, estamos viviendo el último tiempo. Estamos viviendo el último tiempo. Si usted sale al patio de su casa y mira al cielo y dice: hoy no va a llover, porque está todo despejado. O si sale al patio y ve que hay nubes negras y dice: va a llover, entonces a usted también le es fácil entender las cosas que están pasando y ver las señales que están sucediendo, que evidencian que la venida de Cristo está cerca. Usted lo sabe, en su interior lo sabe, cuando ve las noticias lo sabe, pero luego se le olvida. Ese es el problema. Si nosotros no entendemos o no aprendemos a reconocer, iglesia, las señales de estos tiempos, nos puede pasar también lo que les pasó a los que habitaban en Jerusalén en el tiempo del Señor. Vamos otra vez a la Biblia. Lucas 19, 41 al 44, por favor. Dice: cuando llegó cerca de la ciudad, cuando Jesús llegó cerca de la ciudad, al ver la ciudad de Jerusalén, lloró sobre ella. Jesús expresando sus sentimientos, sus emociones, su amor. Porque no era exactamente de las cosas materiales que él se entristecía, era de la gente, de la población, del pueblo. Porque él sabía lo que iba a pasar en el año 70, porque él lo sabía todo. Dice: y al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, una expresión, oh, si también tú conocieses, a lo menos este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Es decir, cómo me gustaría que hoy ustedes pudieran entender lo que significa vivir en paz, pero no, ustedes son incapaces de entenderlo. Verso 43: porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Por cuanto no te diste cuenta, por cuanto no le diste una lectura correcta a lo que estaba pasando. Van a sufrir. Y el Señor no quería que pasara eso, por eso llora. Él sabía lo que venía, por eso llora. Dice: oh, si entendieran este momento, si me recibieran el príncipe de paz. Pero al contrario,
sabemos lo que pasó. A pesar de las evidencias, de las señales tan contundentes, reitero, sanando enfermos, libertando cautivos, resucitando muertos, teniendo poder sobre los elementos, porque le decía al mar, calla, enmudece, y el mar se quedaba quieto de una. A los vientos, le mandaba a los vientos, tenía control sobre la naturaleza. Es más, tenía control sobre la muerte, porque resucitó un paciente que tenía 4 días de muerto y que ya apestaba, demostrando el poder que tenía sobre la muerte. Eso no sirvió para nada. Eso no sirvió, no sirvieron las señales. Porque muchos de los que mataron a Cristo habían recibido milagros, o sus parientes milagros del Señor, pero eso no bastó. Hay gente que no le basta lo que el Señor les está mostrando a través de las señales. No les basta la palabra, no les basta que están viendo lo que dice la Biblia se está cumpliendo, y no le es suficiente. Una indiferencia que aterra, que asombra, que asusta. Una cosa impresionante. Nos damos cuenta que Jesús lloraba a causa de los tiempos difíciles que vendían sobre la ciudad de Jerusalén. La ciudad sería sitiada y asediada por sus enemigos. La desolación y la destrucción se acercaban. Jesús lloraba porque Jerusalén le había rechazado, a pesar de haber recibido tantos beneficios y bendiciones de él. Lastimosamente ellos habían fallado en reconocer este tiempo especial. Pero de la misma manera hoy, hermanas y hermanos, muchos están fallando, porque no se están dando cuenta que este es un tiempo especial y trascendental en sus vidas, y no quieren, por ejemplo, entregar su corazón y sus vidas a Cristo. Hay otros que no toman las cosas del Señor en serio, porque muchos de ustedes han escuchado la palabra, han escuchado, Dios les ha hablado de manera clara, pero no quieren seguir a Jesús, no quieren comprometerse con el Señor. Simplemente son asistentes a la iglesia, y le quiero recordar, eso no le alcanza. Usted debe rendirse a Cristo, usted debe consagrar su vida a Cristo, usted debe vivir una vida para Jesús. No le alcanza venir y escuchar la palabra y decir qué bonitas las enseñanzas. Eso no le sirve de nada. Usted debe entregar su vida a Cristo. Si no, no es una amenaza, es una advertencia. Si no, usted va a sufrir las consecuencias terribles de no leer, de no entender que estamos viviendo en los últimos tiempos, que Dios le ama, que Dios le quiere salvar, que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, que usted sea salvo. Él quiere que usted sea salvo, Él quiere que su familia sea salva, Él quiere darle vida eterna a usted. Bendito sea el nombre de Cristo. Por favor, tome la mejor decisión de su vida, acepte a Jesús. Aleluya. Pero como ya mencionaba, tristemente hay que decirlo, hay mucho cristiano entretenido y descuidado, sin vida espiritual, sin oración. No valen consejos. No valen consejos pastorales. Yo me he sentado con algunos allá y después hago un seguimiento y le pregunto al cónyuge o a la cónyuge, ¿cómo va, pastor? Igual, no, si perdí 1 hora ya con ellos sentados. No importa, hermano. Hay gente que no le importa nada. Dios le habla y le habla y le habla, y ellos como si nada, y son conocedores viejos de la palabra. Esos son los que más van a lamentar y los que más van a sufrir cuando Cristo venga. Porque Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto, iglesia. Aleluya. La pregunta es si las señales son claras, si lo que el Señor dijo acerca del fin del mundo, de la segunda venida de Cristo y del rapto de la iglesia se está cumpliendo. ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos? Hermana y hermano, aprovechemos este tiempo, porque como dice la Biblia, los días son malos. Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Primero, amiga y amigo, si usted no ha entregado su vida a Jesús, es hora de que lo haga. Arrepiéntase de sus
pecados, crea en Cristo y ríndase por completo. Eso es lo que tiene que hacer. Porque usted no lo puede negar, lo que acabo de leer sobre las señales, sobre las guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos, maldad, pecado por todas partes, no lo puede negar. Que usted no sea de esos ciegos que no quieren ver, sordos que no quieren escuchar. ¿Sabe qué tiene que hacer usted si usted todavía no se ha rendido a Cristo? Hoy rinda su vida a Cristo. Hoy entregue su corazón a Jesús. Mañana puede ser nunca. Mañana puede ser demasiado tarde. Cristo puede venir en esta noche. Ojalá viniera esta noche. ¿Cuánto le gustaría que Cristo viniera hoy? Aleluya. A la iglesia le digo, iglesia, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Los que menos vamos a tener excusa delante del Señor somos nosotros, los que conocemos la palabra. Vivamos una vida de santidad, apartemos tiempo diario para estar con Dios, orando, leyendo la palabra, viniendo a la casa del Señor, predicando el evangelio del Señor. Vivamos una vida de integridad, de santidad, consagrados para el Dios del cielo, viviendo para el Dios del cielo. Si no, lo vamos a lamentar peor nosotros. ¿Sabe qué nos dice el Señor? Si nosotros nos descuidamos. Hermano, usted no se ha puesto a pensar si Cristo viene y usted se queda. ¿No se ha puesto a pensar en eso? En ese insuceso tan extraordinario, usted no se ha puesto a pensar en algo hipotético que puede ser real. ¿Y si Cristo viene y yo me quedo? ¿Sabe qué dice el Señor sobre aquellos que les conocemos y nos descuidamos y no leemos correctamente, como los hijos de Isaacar, que le decían al rey David: mira, está pasando esto y esto, y hay que hacer esto y esto? ¿Sabe qué pasará si usted y yo no hacemos nada, hermano, viendo lo que está pasando, sucediendo? Cosas reales, evidentes, que evidencian que Cristo viene pronto. ¿Sabe qué nos dice el Señor? Mejor le fuera al tal no haber conocido. Qué palabra tan tremenda. Iglesia, advertencia. No tenemos excusa. No juegue a ser cristiano. No juegue a la doble vida. Está en riesgo su salvación, está en riesgo su vida, está en riesgo usted. Dios tenga misericordia de nosotros. Y por otro lado, iglesia, sabiendo que el tiempo está corto, que la venida de Cristo está cerca, aprovechemos las oportunidades para dar testimonio de Cristo. Hagamos de la evangelización una prioridad. Veamos a las personas como Dios las ve. Ahora, viendo también que la maldad se multiplica en estos tiempos, seamos luz en este mundo. Que el Señor nos ayude, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Iglesia, es tiempo de despertar en el nombre de Jesús. Hay que volver al ayuno, hay que volver a las rodillas, hay que volver a la oración, hay que volver a la palabra, hay que volver a la iglesia, hay que volver a la predicación de la palabra. ¿Cuántos bendecimos el nombre del Señor? Aleluya. Termino leyendo el texto que leí al principio. Primero de Crónicas 12:32. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, que leían lo que estaba pasando, le daba una lectura correcta, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Usted tiene que estar leyendo claramente lo que está pasando y saber que la venida de Cristo está cerca, que el fin de esta tierra, de este mundo, como lo dice Dios, como lo dice el libro de Apocalipsis, porque el Señor hará un cielo nuevo y una tierra nueva.
Hermano, no pegue su corazón tanto a las cosas materiales. Gracias a Dios por la casita que el Señor le dio, pero esa casita se va a quemar. Ese carro se va a quemar. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, tendrá la vida eterna. No diga, entonces mañana compra un seguro contra incendios. Para ese incendio no vale seguro, hermana y hermano. No hay seguro que valga. Señor nos ayude y tenga misericordia. Que el Señor nos ayude. Iglesia, despierte. Palabra